Desde el principio de los tiempos, la historia de Adán y Eva ha sido objeto de fascinación y reflexión. Pero hay una pregunta que, aunque sencilla en apariencia, guarda un misterio profundo. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Este enigma, registrado en las Escrituras, ha desconcertado a estudiosos y creyentes por generaciones. La Biblia, en Génesis 5:5, nos dice que Adán vivió 930 años antes de regresar al polvo del que fue formado. Sin embargo, sobre la muerte de Eva no se menciona detalle alguno. ¿Por qué este silencio? ¿Qué nos enseña esta omisión sobre el propósito de la narrativa bíblica? Más que un simple dato histórico, esta pregunta nos invita a profundizar en el significado de la caída y la redención. A través de esta exploración, descubriremos cómo el relato de la primera pareja no solo refleja las consecuencias del pecado, sino también apunta a la promesa de restauración que Dios trazó desde el principio. La historia de la creación de Adán y Eva, descrita en el libro del Génesis, está impregnada de simbolismos que revelan verdades profundas sobre la naturaleza humana, su relación con Dios y con la misma creación. En Génesis 2:7 se narra cómo Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. El término hebreo Adam no solo se refiere al hombre como individuo, sino que también está relacionado con la palabra Adamá, que significa tierra. Este juego de palabras señala la conexión intrínseca entre la humanidad y el suelo del que fue creado, enfatizando la humildad y fragilidad de la existencia humana. El hecho de que Adán fuera formado del polvo también tiene implicaciones teológicas profundas. En hebreo, el término afar, polvo, simboliza lo básico y efímero, lo que contrasta con el soplo divino que Dios insufló en sus narices para darle vida. Este acto, descrito en Génesis 2:7, representa no solo la chispa de vida, sino también la capacidad única del hombre para tener comunión con su Creador. Adán no era meramente un ser físico. En él coexistían la materia terrestre y el espíritu divino, lo que lo posicionaba como un puente entre el cielo y la tierra. Sin embargo, Adán no fue creado para vivir en soledad. Dios, al observar que no era bueno que el hombre estuviera solo, decidió darle una compañera adecuada. Génesis 2:18. Aquí entra en escena Eva, cuyo nombre hebreo, Hayá, significa Madre de los Vivientes. Este título no solo apunta a su papel como la primera mujer y madre de la humanidad, sino que también simboliza su conexión con la vida y la perpetuidad del linaje humano. La creación de Eva es única en la narrativa bíblica. Mientras que Adán fue formado del polvo, Eva fue creada de una costilla de Adán, destacando su vínculo profundo y complementario con él. Este acto, narrado en Génesis 2:21-22, es mucho más que un detalle narrativo. Simboliza la unidad esencial entre el hombre y la mujer. La palabra costilla en hebreo, tsela, también puede traducirse como lado, lo que sugiere que Eva no fue tomada de los pies para ser inferior, ni de la cabeza para ser superior, sino del costado, para ser compañera igual y cercano. La creación de Eva como carne de mi carne y hueso de mis huesos, como dice Adán en Génesis 2:23, marca el inicio de la relación humana más fundamental, el matrimonio. Este vínculo, que representa la unidad y el compañerismo, refleja el diseño original de Dios para la humanidad, donde el hombre y la mujer son interdependientes y complementarios. A través de esta narrativa, vemos cómo Dios no solo creó la vida, sino que también desarrolló las bases para las relaciones humanas basadas en el amor, el respeto y la colaboración mutua. El jardín del Edén, descrito en los primeros capítulos del Génesis, no era solo un lugar físico, sino un símbolo de comunión perfecta entre Dios y la humanidad. Era un paraíso donde Adán y Eva vivían en armonía con la creación, disfrutando de la presencia constante de Dios. En hebreo, Edén significa deleite o placer, reflejando el propósito original de este espacio.
ser un lugar de gozo y plenitud espiritual. Allí no existía separación entre lo divino y lo humano, y la obediencia a Dios mantenía el equilibrio perfecto. En el centro de este paraíso, Dios plantó dos árboles significativos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero simbolizaba la inmortalidad y la bendición eterna que Dios ofrecía a la humanidad. El segundo, en cambio, representaba una prueba de confianza y obediencia. En Génesis 2:16-17, Dios instruyó a Adán y Eva a no comer del árbol del conocimiento, advirtiendo que hacerlo traería la muerte. Esta restricción no era arbitraria. Era una invitación a confiar en la sabiduría y soberanía divina. Sin embargo, esta armonía fue interrumpida por la entrada de un agente del caos: la serpiente. En hebreo, la palabra Nahash se traduce como serpiente, pero también implica el concepto de engañador o embaucador. Génesis 3:1 describe a la serpiente como más astuta que todos los animales del campo. Este ser, identificado posteriormente en la Biblia como Satanás, utiliza su astucia para sembrar la duda en Eva y cuestionar la bondad de Dios. La serpiente comienza su tentación con una pregunta engañosa: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento distorsiona el mandato divino y busca provocar inseguridad en Eva. Ella responde aclarando que podía comer de todos los árboles, excepto de uno, así pena de morir. Génesis 3:2-3. Pero la serpiente insiste, contradiciendo a Dios y prometiendo que comer del fruto prohibido no traerá muerte, sino sabiduría. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4-5. La desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, narrada en Génesis 3, marca uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad: la caída. Este acto, aparentemente sencillo, de comer el fruto prohibido, fue mucho más que una complicación menor. Fue una ruptura de la confianza entre Dios y sus criaturas, un rechazo a su autoridad y un intento de establecer la independencia de su Creador. En hebreo, esta transgresión se denomina pesha, que significa rebelión o acto de desafío. No se trata solo de un error o una equivocación, sino de una violación consciente de un pacto divino. El acto de desobediencia comenzó con una semilla de duda plantada por la serpiente. Satanás, en su astucia, tergiversó las palabras de Dios, insinuando que las restricciones impuestas por él no eran justas y que comer del árbol les otorgaría una sabiduría comparable a la divina. Génesis 3:4-5. Eva, al ver que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, Génesis 3:6, sucumbió a la tentación, llevándose consigo a Adán. Ambos comieron del fruto, cometiendo el primer pesha de la humanidad. Las implicaciones de este acto fueron devastadoras. En el ámbito espiritual, la relación perfecta entre Dios y la humanidad quedó fracturada. Adán y Eva, quienes antes caminaban en la presencia de Dios sin temor, ahora se escondían de él por vergüenza. Génesis 3:8. Su inocencia fue reemplazada por una conciencia de culpabilidad, simbolizada por la necesidad de cubrirse con hojas de higuera. Este cambio no solo reflejaba su separación de Dios, sino también el inicio de la alienación entre ellos mismos y el resto de la creación. Las consecuencias físicas del pecado también fueron profundas. En Génesis 3:16-19, Dios describe cómo la caída afectaría a la humanidad y al mundo. A Eva se le anunció un aumento en los dolores del parto y un cambio en la dinámica de su relación con Adán. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Esto señaló una distorsión en la igualdad y armonía originales del matrimonio, introduciendo lucha y dominación. Para Adán, el castigo estaba vinculado a su conexión con la tierra.
El suelo, que antes producía abundantemente, ahora daría espinas y cardos, y Adán tendría que trabajar arduamente para sobrevivir. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta sentencia no solo introdujo el concepto de muerte física, sino también la carga del trabajo arduo y la pérdida de la armonía con la naturaleza. El pecado de Adán y Eva no fue un evento aislado. Fue un acto que marcó a toda la humanidad, transmitiendo las consecuencias espirituales y físicas de la caída a sus descendientes. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, Dios ofreció una promesa: la redención a través de la descendencia de la mujer. Génesis 3:15. Así, la tragedia de la caída se convierte también en el inicio de la narrativa de esperanza y restauración que define la historia bíblica. La tentación de la serpiente apela a tres aspectos fundamentales: el deseo físico, la atracción estética y la ambición espiritual. Eva, al ver que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar conocimiento, toma del fruto y come. Luego lo comparte con Adán, quien también participa en el acto. Génesis 3:6. Este momento marca una fractura en la relación entre Dios y la humanidad. La confianza fue reemplazada por desobediencia y la inocencia por culpa. La entrada del pecado en el jardín del Edén no solo interrumpió la comunión divina, sino que alteró profundamente el propósito original de la creación. La perfecta armonía fue rota y con ella la humanidad quedó marcada por la separación de Dios. Sin embargo, incluso en este acto de rebelión, la narrativa bíblica comienza a apuntar hacia la redención, mostrando que la gracia de Dios puede restaurar lo que fue perdido. La pregunta, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, es uno de los misterios más intrigantes del relato bíblico. Génesis 5:5 nos proporciona una pista importante al declarar que todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Este versículo registra claramente la muerte de Adán, pero en cuanto a Eva, el texto bíblico guarda un silencio absoluto. ¿Por qué la Biblia omite un detalle tan significativo? Este vacío narrativo ha llevado a siglos de debate, especulación y reflexión teológica. El registro explícito de la muerte de Adán subraya su papel como la figura central de la caída de la humanidad. Como el primer hombre, su vida y muerte marcan el inicio de una genealogía que conecta a la humanidad con la creación y con el pecado. Su regreso al polvo, tal como fue declarado en Génesis 3:19, cumple la sentencia divina tras la caída: polvo eres, y al polvo volverás. Adán se convierte entonces en un símbolo de las consecuencias universales del pecado y de la fragilidad humana. Sin embargo, la omisión de la muerte de Eva sugiere una intención narrativa que va más allá de los simples detalles biográficos. El silencio en torno a la muerte de Eva podría ser intencional, diseñado para dirigir la atención hacia su papel como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, y hacia la promesa de redención. Eva está profundamente ligada a la profecía de Génesis 3:15, donde se anuncia que de su descendencia vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Su muerte física, aunque inevitable, no se menciona, quizás para preservar su imagen como portadora de esperanza y linaje redentor. Las tradiciones judías y apócrifas también han tratado de llenar este vacío. Textos como el libro de los jubileos y la vida de Adán y Eva, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen relatos detallados sobre las vidas y muertes de la primera pareja. Según algunas de estas tradiciones, Eva murió poco después de Adán, dentro de un período de varios años. Estas narraciones, aunque interesantes, no tienen la misma autoridad que las Escrituras, pero reflejan el deseo humano de comprender lo que no se encuentra explícitamente escrito. Otra posible razón para la omisión de la muerte de Eva radica en el enfoque patriarcal de los textos bíblicos y de las sociedades en las que fueron transmitidas.
Las genealogías, que a menudo priorizan las líneas masculinas, podrían haber pasado por alto la muerte de Eva para mantener el foco narrativo en la descendencia de Adán, en particular en Set, a través de quien se traza la línea mesiánica. Por lo tanto, el silencio bíblico sobre la muerte de Eva invita a una reflexión más profunda. Más que centrarnos en los detalles históricos, nos lleva a considerar el propósito teológico detrás de la narrativa. Adán se presenta como la figura que introduce la muerte al mundo, mientras que Eva permanece como un símbolo de esperanza y vida a través de su descendencia. Este enfoque refuerza el mensaje redentor de la Escritura, que apunta hacia Cristo como la solución definitiva al problema introducido por el pecado. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, es uno de los versículos más significativos de toda la Biblia, pues marca la primera profecía mesiánica y una promesa de redención en medio del juicio divino tras la caída de Adán y Eva. En este versículo, Dios declara a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este anuncio, aunque dirigido a la serpiente, está cargado de esperanza para la humanidad, pues anticipa la victoria final sobre el pecado y el mal. El término hebreo zará, traducido como descendencia o simiente, es central en esta promesa. Sara no solo se refiere a la descendencia física, sino que en este contexto adquiere un significado más profundo y profético. Representa a un descendiente en particular, alguien que traería la solución al problema introducido por el pecado, el Mesías. Este concepto conecta la promesa inicial en Génesis con la figura de Jesucristo, a quien el Nuevo Testamento identifica como el cumplimiento de esta profecía. Gálatas 3:16. La enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente simboliza la lucha constante entre el bien y el mal. La serpiente, identificada en la Escritura como Satanás, Apocalipsis 12:9, representa el poder del pecado y la rebelión contra Dios. La descendencia de la mujer, por otro lado, apunta hacia aquellos que permanecen fieles a Dios, culminando en el Mesías, quien sería el instrumento definitivo de la victoria. La promesa de que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras ésta hiere su calcañar, es una imagen poderosa. Una herida en el calcañar, aunque dolorosa, no es mortal, pero una herida en la cabeza es definitiva. Esto prefigura la obra de Cristo en la cruz, donde Satanás aparentemente infligió una herida al Mesías al llevar a la muerte. Sin embargo, esta misma muerte fue el medio por el cual Cristo derrotó al pecado y a la muerte, aplastando, por así decirlo, la cabeza de la serpiente. Hebreos 2:14. Además, es importante notar que la promesa se da específicamente a través de la mujer. Este detalle, en un contexto patriarcal, es significativo. Subraya que la redención vendrá a través de la descendencia de Eva, reafirmando su papel como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, y destacando el plan divino para redimir lo que se había perdido en la caída. Génesis 3:15 no es solo un juicio sobre la serpiente, sino un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la caída. A través de la promesa de Sara, Dios asegura que, aunque el pecado y la muerte hayan entrado en el mundo, no tendrán la última palabra. Este protoevangelio establece el fundamento de la historia de redención que culminará en Cristo, quien trae la victoria final sobre el mal y abre la puerta para la restauración de la humanidad con su Creador. El legado de Adán y Eva es fundamental para comprender no solo la condición humana, sino también el plan de redención de Dios para la humanidad. A través de sus vidas se establecen los temas de la caída, el pecado y la esperanza de restauración. Adán, como figura arquetípica de la caída, y Eva, como portadora de la promesa redentora, reflejando tanto las consecuencias del pecado como la gracia divina que opera en medio de esas consecuencias.
Adán es la representación de la caída de la humanidad. En Génesis 2:7 vemos que fue formado del polvo de la tierra y recibió el aliento de vida directamente de Dios, destacando su conexión única con el Creador. Sin embargo, en Génesis 3, su desobediencia al comer del árbol prohibido trajo la separación espiritual entre Dios y la humanidad. Este acto, conocido como el pecado original, marcó el inicio de la mortalidad y el sufrimiento humano. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo describe cómo por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Adán se convierte así en un símbolo de cómo la desobediencia rompe la comunión con Dios y afecta a toda la creación. Por otro lado, Eva, aunque también comparte la responsabilidad en la caída, desempeña un papel esencial en la narrativa de la redención. Su nombre, Yahya, en hebreo, significa Madre de los Vivientes. Génesis 3:20, un título que subraya su papel en el linaje humano. Es en Génesis 3:15 donde encontramos la primera promesa de redención, conocida como el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A través de su descendencia se anuncia la derrota final del mal. Eva se convierte así en un símbolo de esperanza, portadora de la promesa de un Salvador que restaurará lo que se perdió en la caída. El contraste entre Adán y Cristo, descrito en 1 Corintios 15:22, resalta la profundidad del legado de ambos. Pablo escribe: porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, como el primer hombre, introdujo la muerte al mundo a través de su desobediencia, mientras que Cristo, el último Adán, trajo vida eterna mediante su obediencia y sacrificio en la cruz. Donde Adán falló al sucumbir a la tentación, Cristo triunfó al resistirla. Donde Adán trajo condena, Cristo ofrece reconciliación. Este contraste no solo resalta las consecuencias del pecado, sino también la magnitud del amor y la gracia de Dios. El legado de Adán y Eva, aunque marcado por la tragedia de la caída, apunta hacia la esperanza de redención en Cristo. En ellos vemos el comienzo del problema, pero también la semilla de la solución divina. A través de la obra de Cristo, la humanidad es llamada a volver a la comunión con Dios, demostrando que, aunque el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Dios Padre Todopoderoso, en este momento nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud. Gracias por la vida que nos das, por el amor incondicional que nos muestras y sobre todo por el regalo inmerecido de la redención que nos ofrece a través de tu Hijo, Jesucristo. Sabemos que hemos fallado, que como humanidad y como individuos hemos caído una y otra vez, alejándonos de tu voluntad perfecta. Pero también sabemos que, en tu infinita misericordia, nunca nos abandonaste. Gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad de la caída nos diste la promesa de esperanza en Génesis 3:15. Desde el principio trazaste un plan para restaurar lo que se había perdido. En Cristo encontramos el cumplimiento de esa promesa, el puente que nos reconecta contigo, el Cordero que llevó nuestros pecados para que pudiéramos ser reconciliados contigo. Hoy queremos reflexionar sobre la magnitud de tu gracia, una gracia que no merecemos, pero que nos ofreces libremente. Una gracia que nos recuerda que, aunque somos polvo, en tus manos somos transformados en algo eterno. Por Adán entendemos la profundidad de nuestra separación de ti, pero en Cristo encontramos la puerta abierta hacia la vida eterna. Nos maravillamos al saber que, donde abundaba el pecado, sobreabundaba tu gracia, como lo dice Romanos 5:20. Señor, en un mundo que a menudo nos lleva al caos, al temor y a la desesperanza, nos refugiamos en ti. Nos das la certeza de que en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Tu gracia transforma nuestro pasado en un testimonio, nuestro presente en un propósito y nuestro futuro en una esperanza.
Te pedimos, Padre, que sigas trabajando en nuestras vidas, que esa gracia que nos redime también nos transforma, guiándonos a vivir con integridad, amor y propósito. Ayúdanos a ser portadores de tu luz, a reflejar tu amor y a extender tu mensaje de redención a quienes aún no lo han experimentado. Finalmente, Señor, queremos alabarte por ser el Dios que convierte tragedias en victorias, que transforma la caída en oportunidad y que restaura lo que parecía perdido. Te agradecemos por Jesucristo, quien no solo nos salvó, sino que nos mostró cómo vivir, cómo amar y cómo servir. Que nunca olvidemos que en Él tenemos acceso directo a ti, nuestro Creador y nuestro Padre. Con corazones agradecidos, oramos en el nombre de Jesús, quien es nuestra esperanza y salvación. Amén. La gracia divina nos recuerda que no estamos definidos por nuestras fallas, sino por el amor y el propósito que Dios tiene para nosotros. En Cristo no encontramos solo redención, sino también una invitación a vivir vidas transformadas, llenas de esperanza y dirigidas hacia la eternidad con Él. ¿Qué hacemos con esta gracia? Esa es la pregunta que debemos responder cada día, permitiendo que su amor transforme nuestras acciones y nuestras vidas. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre. Porque los judíos no creen en Jesús como el Hijo de Dios o el Mesías. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.